El Evangelio de Juan contiene una serie de declaraciones que el Señor hace sobre sí mismo para mostrarnos su naturaleza y propósito. Algunos estudiosos se refieren a ella como las 7 declaraciones "Yo soy" de Cristo. Yo soy en sus orígenes es la respuesta que Dios le dio a Moisés cuando le preguntó: ¿qué nombre digo cuando me pregunten quién me envió? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: yo soy me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me han enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3, del 14 al 15. El objetivo de Juan al escribir los yo soy, según análisis de algunos teólogos, era doble: apologético, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y evangelístico, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, del 30 al 31. El apóstol Juan presenta testimonios que revelan y confirman la deidad de Jesucristo, Hijo unigénito de Dios Padre, la unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como la promesa del Espíritu Santo como consolador de los creyentes. Cada uno de los yo soy ofrece una nueva razón para amar a Cristo, para aferrarnos a Él en nuestras vidas, obedecerlo y darle gracias cada día, adorarlo y honrarlo siempre. Recordemos, en su última petición, Jesús ora por todos los creyentes. Así lo vemos en Juan 17. Jesús ora por la unidad de los creyentes de futuras generaciones, por la unidad espiritual, para que seamos santificados y apartados para el ministerio de la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, del 20 al 26. Yo te invito a escuchar el estudio bíblico sobre los yo soy de Jesús. Espero te sea de edificación como ha sido para mí. Cuando nos dejamos confrontar con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Renovar nuestro entendimiento significa mirar nuestras propias vidas como manifestaciones del amor de Dios. Si cambiamos nuestra manera de pensar, así cambiará nuestra manera de vivir y llegaremos a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Gloria a Dios. Yo soy el pan de vida, es decir, yo soy el que sustenta la vida, el que satisface la vida. Esta es una de 7 declaraciones muy importantes en el Evangelio de Juan, donde el yo soy de Jesús se expresa en metáforas para expresar la obra de Cristo como Salvador.
Jesús es el sitio de la presencia divina, el lugar en el que el hombre puede encontrar a Dios en el mundo. Además de yo soy el pan de vida, Jesús también usó la expresión yo soy para describirse como la luz del mundo, como yo soy el gran pastor y la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Los grandes yo soy de Jesús constituyen un aspecto particular del Evangelio de Juan y devienen en metáforas que iremos estudiando paulatinamente. Hoy reflexionaremos en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Recordemos que todo este episodio comenzó con la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, y aquella gente que Jesús alimentó lo había seguido, no porque buscaran lo espiritual, sino satisfacer sus propias necesidades. Por esa actitud nuestro Señor les exhorta a trabajar por la comida que da vida eterna, y es allí cuando la gente lo desafía, pidiendo una señal que demuestre que es superior a Moisés, quien alimentó con el maná, el pan que descendió del cielo, a toda una nación. Es aquí donde Jesús afirma que no fue Moisés quien lo alimentó, sino Dios, y que el Padre les había enviado el verdadero pan que da vida eterna, y ese pan es Jesucristo mismo. El pan representa un alimento básico en la dieta de todos los judíos, y el maná era un recuerdo maravilloso de lo que Dios había hecho por sus antepasados. Pero ahora Jesús se ofrece a sí mismo y nos dice que Él es capaz de saciar toda necesidad espiritual en nuestra vida, a una escala mucho mayor de lo que experimentaron los israelitas del Éxodo. Los israelitas tenían que buscar a diario el maná porque cada día volvían a tener hambre y su cuerpo necesitaba el alimento. Pero Jesús promete que jamás volverán a tener hambre y sed. Después de haber alimentado a los 5,000 y de caminar sobre el mar, declara que Él es el pan de vida. Jesús increpó a sus oyentes por su incredulidad. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Juan 6:36. Aunque le habían visto, no captaron la importancia de sus milagros, ni tampoco la intención de su enseñanza. Como sucedió con sus antepasados en el desierto, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Estaban intrigados en qué podía hacer Jesús para disminuir las dificultades de sus vidas, pero no estaban dispuestos a creer en Él como su Señor y Mesías. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Esa era la respuesta característica de la mayoría de los galileos. Aunque Jesús había enseñado en sus ciudades y villas y realizado muchos milagros en medio de ellos, seguían rehusando creer en Él. Su rechazo voluntario era inexcusable y Jesús reprendió fuertemente a los pueblos galileos por la dureza de su corazón. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor usó el acto de comer para comunicar su verdad espiritual. La analogía de comer sugiere algunas transferencias de significados a modo de metáforas para poder apropiarnos de esta verdad espiritual. Tal como la comida es infructuosa a menos que se coma la verdad espiritual, tampoco hace bien si no se revela e interioriza. Solo conocer la verdad sin actuar en ella, sin vivir en ella, no es eficaz. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Los pecadores que están saciados con su pecado no tienen hambre de las cosas espirituales. Sin embargo, cuando Dios los despierte de su condición perdida, el hambre de perdón, liberación, esperanza y amor los lleva al pan de vida. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5 del 31 al 32. Las personas pueden admirar a Cristo, estar impresionadas con su enseñanza y hasta llorar su muerte en la cruz,
como una gran tragedia, pero mientras Cristo no habite en sus corazones por la fe y se refleje en nuestra manera de vivir, no se harán uno con Él. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Efesios 3:17. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así la metáfora del pan de vida implica creer en Jesús. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Jesús nos hace una invitación a creer. Jesús mismo es la fuente de vida de la que fluye el agua viva. La corriente de agua viva se refiere al Espíritu Santo. El que bebe de esa roca espiritual puede ayudar a saciar la sed de otros y nunca tendrá sed. Jesús es el verdadero pan celestial, el poder sustentador de la vida. Creer en Él significa participar en Él. Si comemos este pan, somos participantes de su naturaleza divina, la cual es la vida eterna. A través del Espíritu Santo recibimos su ayuda y participamos de sus promesas. Recordemos también que Jesús nos advirtió sobre cuidarnos del pan con levadura. Así que Jesús le dijo a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaron que se refería al hecho de que no tenían pan, pero él estaba aprovechando la ocasión para enseñarles acerca del simbolismo de la levadura. Por tanto les preguntó: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no le había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, del 5 al 12. Esta advertencia es válida en nuestros tiempos. La invitación es tan clara hoy como ayer. Quien se afana por las cosas materiales morirá, como murieron los israelitas rebeldes en el desierto. Pero quien come el pan que descendió del cielo vivirá eternamente. Por tanto, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 6:27. Gloria a Dios. Esta es una de las 7 declaraciones muy importantes en el Evangelio de Juan, donde el yo soy de Jesús se expresa en metáforas para expresar la obra de Cristo como Salvador. Jesús es el sitio de la presencia divina, el lugar en que el hombre puede encontrar a Dios en el mundo. Los grandes yo soy de Jesús constituyen un aspecto particular del Evangelio de Juan y devienen en metáforas que estamos estudiando. La resurrección es un tema destacado en Juan, quien la describe como una realidad presente y espiritual y un acontecimiento escatológico futuro. Los muertos resucitarán a una vida eterna. La vida de resurrección también puede ser experimentada en parte en el presente. Jesús lo puso de relieve cuando murió Lázaro. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11, del 25 al 26. La resurrección es una promesa futura que aguarda cumplimiento. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Analizando en contexto estos versículos, podemos decir que Lázaro muere y Jesús consuela a las hermanas de Lázaro.
A su llegada, Jesús encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, del 17 al 25. La resurrección de Lázaro evidenció la gloria de Cristo en 3 formas. En primer lugar, señalaba sin duda su deidad. La deidad es un concepto utilizado para referirse a Dios cuando se habla sobre su naturaleza o esencia divina. Y lo encontramos en esa porción de la conversación de Jesús con Marta, donde Él le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La respuesta de Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, porque Jesús habita en él toda la plenitud de la deidad. Recordemos Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En segundo lugar, la resurrección de Lázaro fortalece la fe de los discípulos. Jesús le habla a los discípulos de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Nosotros mismos podemos tener esta actitud de los discípulos, confesando una fe para ciertos supuestos, pero no una fe plena en Cristo, llena de todas las posibilidades, porque al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. La carencia de esa fe plena nos produce una ceguera que nos incapacita para ver la gloria de Dios en todos los momentos de nuestra vida. También, en tercer lugar, la resurrección de Lázaro llevaba el mensaje de la cruz. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan 11 del 49 al 53. La resurrección de Lázaro por Cristo demuestra vívidamente su poder sobre la muerte. El milagro tendió un puente entre su ministerio y la preparación a los discípulos para su partida. Resumiendo, este milagro fortaleció la fe de los discípulos y aportó evidencia innegable a Israel de que Jesús era quien afirmaba ser. Más aún, el milagro dio credibilidad a las afirmaciones repetidas de Jesús, según las cuales Él se levantaría un día de los muertos. Todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan gira alrededor de la afirmación de Cristo de ser la resurrección y la vida. Cristo, y no Lázaro, es el objetivo principal del pasaje. La resurrección de Lázaro no era un fin en sí mismo. La meta era que Jesús y el Padre fueran glorificados. Según la mayoría de los teólogos, la resurrección de Lázaro, como el resto de la vida y el ministerio de Cristo, forzó a las personas a tomar una decisión con respecto a Él. Muchos respondieron con fe, otros fueron indiferentes y algunos fueron mortalmente hostiles. Con la cercanía de la última Pascua de Jesús, no pasaría mucho tiempo antes de que los hostiles y los indiferentes se unieran para crucificar al Señor de la gloria. Otros, tal vez la mayoría de las personas, reaccionaban a Jesús con aparente indiferencia. Eran buscadores de emociones, seguidores tibios y falsos creyentes. Pero Jesús siempre condenó tal indiferencia y frialdad espiritual. Así lo vemos en Apocalipsis 3, del 15 al 16, donde Jesús
caracteriza a la iglesia tibia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero en contraste con los incrédulos, hostiles e indiferentes, también había un rebaño pequeño, formado por aquellos con verdadera fe en Jesucristo. Entre ellos estaban sus discípulos, quienes a pesar de todo lo habían seguido y creído en Él, y habían reconocido que era el Hijo de Dios. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros como cristianos en estos difíciles tiempos que vivimos? ¿Respondemos con fe, con indiferencia, o somos mortalmente hostiles? ¿Somos buscadores de emociones, seguidores tibios, o pertenecemos a ese rebaño pequeño? Yo te invito a reflexionar a la luz de la palabra, como yo lo estoy haciendo. No sé tú que me escuchas, pero yo quiero pertenecer al rebaño pequeño. Gloria a Dios. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Juan 10, del 14 al 15. En la historia de Israel, el pastoreo siempre había sido parte de la vida agraria cotidiana, y todas las personas sabían que las ovejas son los animales más desamparados, indefensos y extraviados. Requieren supervisión, dirección, rescate y limpieza constante o se muere. Ser pastor era buen entrenamiento. De hecho, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y David habían sido pastores. El pastor es un apacentador, quien cuida, dirige y protege un rebaño, y el término se aplica metafóricamente a Cristo. Pero aunque la metáfora de un pastor sugiere cuidado tierno, también puede describir un gobierno maltratador y duro. En los versículos del 1 al 10, Jesús contrastó a los falsos pastores de Israel por medio de dos imágenes. Él es el pastor verdadero de las ovejas y Él es la única puerta al redil. Y dice la palabra de Dios, por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta, está hablando Jesús, de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, del 7 al 10. Todas las aldeas de las regiones pastoriles de Palestina tenían un redil donde las ovejas pasaban la noche. Los pastores apacentaban sus ovejas en los campos de los alrededores durante el día y las llevaban de regreso al redil comunal en la noche. Allí los pastores paraban a cada oveja en la entrada y la inspeccionaban cuidadosamente con su vara antes de permitirle entrar al redil. En la metáfora de Jesús, Él es la puerta a través de la cual las ovejas entran a la seguridad del redil divino y salen a los pastos ricos de su bendición. Por medio de Él, los pecadores perdidos pueden acercarse al Padre y apropiarse de la salvación que Él les dará. La puerta es Jesús, el único con autoridad para sacar del redil a sus ovejas elegidas. Los ladrones y salteadores representan a los líderes religiosos judíos nombrados por ellos mismos, así lo vemos en el capítulo de Mateo 23:2, los cuales, haciendo la obra del diablo, trepaban los muros del redil para lucrarse espiritualmente. Solo Jesús es la fuente verdadera del conocimiento de Dios y la salvación, la base de la seguridad espiritual. Entonces Jesús reiteró la verdad vital del versículo 7, yo soy la puerta, y añadió la promesa, el que por mí entrare será salvo del pecado y del infierno. Las ovejas de Cristo experimentarán el amor, el perdón y la salvación. Entrarán y saldrán con libertad, siempre teniendo acceso a la bendición y protección de Dios y nunca temiéndole al daño o al peligro.
En contraste completo con los falsos pastores y ladrones que, como su padre el diablo, tal y como vemos en 8:44, solo vienen para hurtar y matar y destruir a las ovejas. Jesús vino para que tengamos vida espiritual y eterna, y para que la tengamos en abundancia. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estos versículos revelan 3 bendiciones que el buen pastor da a sus ovejas. Se preocupa de verdad por ella, muere por ella, las ama y las une. El buen pastor muere por sus ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Juan 10, del 11 al 13. Ser un pastor fiel implica voluntad para poner la vida en juego con tal de proteger a las ovejas. Pero Jesús, el buen pastor, fue mucho más allá. En realidad su vida dio por las ovejas. El asalariado simboliza a los líderes religiosos judíos y por extensión a todos los pastores falsos. Son siempre mercenarios, no ministran por amor a las almas de los hombres, ni siquiera por amor a la verdad, sino por dinero. Por lo tanto, huyen ante la primera señal de amenaza a su bienestar, porque no les importan las ovejas. Su prioridad es la preservación personal. Y así lo vemos reiterado en la palabra de Dios en Tito 1, del 10 al 11. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. También en 1 de Pedro 5:2, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. El Señor dio su vida por los suyos porque nos ama. La íntima relación del Padre y del Hijo ofrece el modelo para la relación entre el pastor y sus ovejas. Recordemos la parábola de la oveja perdida en Lucas 15, del 4 al 7. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Qué hermosa palabra de Dios. Siguiendo este hilo de enseñanza en Mateo 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas en perspectiva aquí son los gentiles, quienes no son del redil de Israel. Ellos también oirán la voz de Jesús llamándolos a la salvación. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los elegidos atenderán el llamamiento de Cristo para la salvación y continuarán en fe y obediencia para la gloria eterna. Es interesante que en Ezequiel 34 encontramos la caracterización de los pastores negligentes. Ezequiel refleja la visión del Señor como el divino pastor, evocando la imagen de Jesús. Así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas,
por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Y más adelante, en Ezequiel 34:8, dice la palabra de Dios: vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas, para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersados. Los reyes de Israel habían fallado. En lugar de hacer lo correcto, se apacentaron a sí mismos y se habían vestido de su lana. Como resultado de esa negligencia, las ovejas estaban errantes. Pero Dios intervendrá y reunirá las ovejas dispersas como el buen pastor, y levantará a David como su pastor y establecerá con ellos pacto de paz. Él será su Dios y ellos su pueblo. Jehová es el pastor de su pueblo. Jehová es nuestro pastor. El Salmo 23 de David, que es un salmo refrescante y hermoso, es un salmo pastoral, refleja la absoluta confianza en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me haces descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Gloria a Dios. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14, del 1 al 7. Ubiquémonos en el contexto. Jesús y sus discípulos estaban juntos en la última cena, la noche anterior a su crucifixión. Él había dado a sus discípulos ejemplo de su humildad, lavando sus pies, tal y como vemos en Juan 13, del 14 al 11. Y luego Él los mandó imitarlo y amar los unos a los otros con el mismo amor que Él los había amado. Juan 13:34. También predice e identifica a su traidor, aquel que lo entregaría a las autoridades. Luego les advierte que se quedaría con ellos solamente un poco más de tiempo y que ellos no podían ir con Él. Pedro, conocido por su manera impulsiva de actuar, anuncia que él daría su vida por el Maestro, y Jesús le advierte que eso no ocurrirá, sino que lo negará 3 veces antes de que cante el gallo. Juan 13:38. Como ya les había dicho que regresaría al Padre, Jesús esperaba que los discípulos supieran a dónde iba Él, pero en aquel momento sus mentes aún no estaban preparadas. Tomás habló lo que todos pensaban: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Los discípulos entendían que Jesús iba a morir, pero su nublado conocimiento aún
se detenía en la muerte, no más allá del sepulcro. Más aún, Jesús les había dicho que esta vez no podían ir a donde él iba. Si no sabían a dónde iba el Señor, ¿cómo podían saber el camino? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. La palabra de Dios nos enseña que solo es posible acercarse a Dios mediante su Hijo unigénito. Jesús es la puerta de las ovejas, como ya vimos. Todos los demás son ladrones y salteadores. Solo quien por él entrare será salvo. Solo él es la verdad. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El propósito de este evangelio es hacer que estas cosas se conozcan, para llevar a las personas hacia la fe y la salvación. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20, del 29 al 30. No solo Tomás preguntó a Jesús, Felipe también lo hizo. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Juan 14, del 9 al 11. La declaración del Señor no era menos que una afirmación de completa deidad e igualdad con el Padre. Él es el camino hacia Dios, porque Él es Dios. No solamente es una manifestación de Dios, es Dios manifestado. Esta verdad, tema constante en el Evangelio de Juan, es la línea divisoria entre las perspectivas ciertas y falsas sobre Cristo a lo largo de la historia. Algunos han considerado que Jesús solamente es un hombre bueno, un maestro religioso virtuoso y ejemplar, pero eso es blasfemia. La reacción de cada persona ante esta afirmación de Cristo determina su destino eterno. Juan 8, del 24 al 26. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Juan 8, del 23 al 24. Solo Jesús revela a Dios, y quien rechace su proclamación de la verdad no puede afirmar con legitimidad que conoce a Dios. Jesucristo es el único camino a la salvación y a la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, 3. Estos pasajes son pilares fundamentales de la verdadera doctrina cristiana, donde queda al descubierto todas las falsas doctrinas, sectas y religiones paganas. Aquí caen todos los argumentos y filosofías vanas, pero queda evidenciado que solo Jesucristo salva y que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15:5. Todo aquel quien cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, recibe también el Espíritu de Dios, que es nuestra promesa de parte de Dios para los que han de recibir la vida eterna. Cristo nos ha dado el Espíritu Santo, que es descrito como Espíritu de verdad, quien completa la obra de Cristo enseñándonos todas las cosas.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cristo es la verdad absoluta que satisface todas las necesidades de la mente humana. Como diría Pablo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. La verdad viene de conocer la revelación de las Escrituras en cuanto a Cristo. Viene de la instrucción del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. De tal modo que podamos confiar incondicionalmente en la palabra de Dios, en su promesa y lealtad. De ahí la constancia y firmeza para vuestras vidas. Si obramos la verdad con fe, participaremos de la verdad porque la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Y la verdad nos hará libre. Juan 8:32. Debemos honrar a Cristo en nuestros corazones y mentes. Honrar a Cristo en los tiempos modernos significa vivir según la palabra, no ceder ante las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Significa que defenderemos lo recto y la verdad de las Escrituras, porque Cristo es el único camino, porque escuchamos las instrucciones del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Recordemos que una verdad a medias es una mentira. Los límites del camino están dados por la palabra de Dios. Un evangelio sin la verdad de Cristo es un evangelio sin reino. Dejemos de caminar en el camino del error, de la repetición mecánica de versículos sin la revelación del Espíritu Santo. Esto provoca un evangelio torcido. Bebamos de la fuente que es Cristo y su palabra. Solo hay un camino, una verdad y una vida, y es Cristo. Por eso hoy te invito, como lo estoy haciendo yo, a la luz de la palabra, a reflexionar cómo estamos honrando a Cristo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Esta es la metáfora de la revelación y la salvación, donde Jesús es el portador de la luz verdadera. Juan había usado ya la metáfora de la luz para describirlo en Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Cuando Jesús decía ser la luz del mundo, claramente afirmaba ser Dios y el Mesías de Israel, enviado por Dios como la luz de las naciones. Y así lo vemos en Isaías 60:19. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. La palabra de Dios nos invita a caminar en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, del 5 al 7. En el pensamiento de Juan, Dios es aquel que se manifiesta en Cristo, que irradia luz en cuanto es la luz del mundo. Solo Jesucristo trae la luz de la salvación. Él es la luz de la verdad para la oscuridad de la falsedad. Él es la luz de la sabiduría para la oscuridad de la ignorancia y necedad. Es la luz de la santidad para la oscuridad del pecado. Es la luz de la alegría y gozo para la oscuridad de la angustia y el lamento, y es la luz de la vida para la oscuridad de la muerte. Vivimos en un mundo oscuro, un mundo empañado por la gran sombra del pecado. Las personas que están perdidas buscan la verdad y no les es fácil encontrarla.
debido a su ceguera espiritual, tropiezan y están atrapados en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero si vivimos en Cristo, Él nos guiará y nos dará su luz, nos alumbrará Cristo. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5, del 8 al 14. Los pecadores dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Proverbios 2:13. En consecuencia, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan, pero no tienen excusa quienes con necedad hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Jesucristo vino a este mundo como la luz que resplandece. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Quienes por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo se convierten de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, recibimos por la fe que es en Dios perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Colosenses 1, del 13 al 14. Porque todos nosotros somos hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quienes eran tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Efesios 5:8. Proceder de la luz y ser hijos de luz impone una responsabilidad. La luz debe alumbrar y esta iluminación consiste en todo lo que pueda llamarse bondad, justicia y verdad de Dios. Jesús explicó: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:19. El propósito de dejar que nuestra luz brille y revele nuestras buenas obras no es llamar la atención hacia nosotros. Nuestra intención debe ser en lo que somos y en lo que hacemos glorificar a nuestro Padre. Por esta razón la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Dejar que así alumbre nuestra luz delante de los hombres deja ver nuestras buenas obras, la belleza que el Señor ha obrado en nosotros. Ver buenas obras en nosotros es ver a Cristo en nosotros. Por eso es que Jesús declara: así alumbre vuestra luz. Debemos vivir como hijos de luz. Y hoy te invito a reflexionar como yo lo estoy haciendo y responder este interrogante: ¿vives como hijos de luz? Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Efesios 5:8. Gloria a Dios.
Yo soy, en sus orígenes, es la respuesta que Dios le dio a Moisés cuando le preguntó: ¿qué nombre digo cuando me pregunten quién me envió? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me han enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3, del 14 al 15. Ahora Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí también, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Juan 15, del 1 al 9. La metáfora que analizamos es a partir de la vid, que es una planta que produce muchas uvas, pero también muchas ramas, pámpanos, por lo cual merece un cuidado constante debido a sus ramificaciones. Para esto es muy importante la labor de un labrador, para darle este cuidado constante a la planta para que dé más frutos. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, por lo tanto el Señor Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera. De igual manera que la vid sostiene las ramas, pámpanos, así Cristo sostiene al creyente. Es la unión de la naturaleza divina y la humana unidas en un mismo espíritu, tal y como dice Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dicha a solo unas pocas horas de su muerte, esta es la última de las 7 declaraciones yo soy del Evangelio de Juan, en las que se afirma la deidad de Cristo. Jesús es la vid, el Padre es el labrador. Las ramas que permanecen ilustran a los 11 y a los otros discípulos verdaderos, y las ramas que no permanecen describen a Judas y a todos los discípulos falsos como él. Jesús presentó esta analogía a sus discípulos la noche antes de su muerte. Uno de los 12 hombres más cercanos a él, Judas Iscariote, ya había salido para vender al Señor a las autoridades judías y poner en movimiento los sucesos que llevaron al arresto y la muerte de Jesús. Jesús quería comunicar la importancia de permanecer en él. En el sentido más elemental, la permanencia está relacionada con la profundidad e intensidad con los que los redimidos permanezcamos en Cristo y podamos dar fruto espiritual. Y hay 3 indicadores distintivos de las ramas verdaderas en esta analogía. Producen frutos. Esta característica la separa más claramente de las ramas falsas, tal y como lo vemos en los versículos 2 y 8. Permanecen en el amor de Cristo, tal y como lo vemos en el versículo 9, y funcionan en comunión total con la fuente de vida. Guardan sus mandamientos, como lo notamos en el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Siguiendo el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, quien siempre obedeció al Padre,
Jesús ya había dicho a quienes profesaban fe en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. La obediencia prueba que el amor de una persona por Cristo es auténtico, algo que Juan deja claro cuando dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Juan 14:15. Solo la obediencia nos aleja del pecado. El Padre tomará a todo aquel que lleva fruto y lo limpiará para que lleve más fruto, porque quiere que sea productivo espiritualmente. El Padre limpia las ramas verdaderas, eliminando todo lo que nos debilite espiritualmente y dificulte nuestra perfecta fructificación. Su limpieza requiere extirpar cualquier cosa que limite la justicia de Dios, para lo cual contribuye la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Recordemos que Juan el Bautista nos invitó a dar frutos dignos de arrepentimiento, y así lo vemos en Mateo 3:8, y advirtió que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando Jesús contrastó los maestros verdaderos con los falsos, dijo: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, del 17 al 20. Los creyentes no podemos dar frutos por sí mismos, porque Él declaró: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados a la fuente. Debemos tener una comunión con nuestra fuente, que es Cristo. Así como las ramas dependen completamente de la vid para la vida, el sustento, el crecimiento y el fruto también dependen completamente del Señor como fuente de vida. Y tal como las ramas no pueden dar frutos si no están injertadas en la vid, los creyentes tampoco producimos frutos si estamos separados de la unión vivificadora en Cristo. Como Él dijo en el versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Para recordar el concepto de fruto, Pablo recordó esto a los Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, del 22 al 23. Tales rasgos, a semejanza de Cristo, son la marca de aquellos por quien fluye su vida. El fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5, 9. Un destino muy diferente aguarda toda rama que no lleva fruto. El labrador cortará las ramas secas, marchitas y sin vida, porque van en detrimento de la salud de la vid. En la analogía del Señor, el labrador, que es el Padre, desprende las ramas falsas y no regeneradas de su unión superficial a la vid y las echa fuera. El hecho de que estas ramas no den fruto indica que son discípulos falsos e incrédulos. La imagen del viñedo también es empleada por Jesús para referirse al reino de Dios, un reino que se nos ha confiado a cada uno de nosotros para que demos a Dios los frutos a su tiempo. Mateo 21, del 33 al 43. Por eso le digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. La lección de lo mejor para nosotros como creyentes y cristianos es clara en la palabra, y te invito a tomarla y a reafirmarla: permanecer en Cristo como un discípulo auténtico. Esto producirá el comportamiento justo y dará como resultado el gozo y la bendición eterna. Reflexiona a la luz de la palabra, como yo lo estoy haciendo. ¿Cuál es tu vid? O dicho de otra manera, ¿quién te sostiene? ¿Es tu educación, tu preparación académica,
tus títulos, tu trabajo. Es ganar la popularidad, la fama, la capacidad personal, las relaciones con otras personas, la familia, las posesiones, la cuenta bancaria, el negocio. O tal vez tu vid es el púlpito o tu sistema de religión. O puede ser que su vid sea usted mismo. Debemos preguntarnos, ¿es este tipo de vid del cual quiero depender? Yo no sé tú, pero yo quiero que Cristo sea mi vid. Jesucristo es nuestro sustento para la vida. Él es todo, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y usted piensa igual? Yo oro como lo hizo Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Gloria a Dios.